Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks para que no te sientas solo en este camino del marketing. Bueno, Caro, tenemos una invitada de lujo hoy en este podcast de Marketing Boosters. Tenemos nada más y nada menos que a Claudia Ramírez, que es la CMO de Farmacias del Ahorro, una de las cadenas de farmacias más grandes de México. Palabras mayores, más de 20 años de trayectoria profesional en marketing, sobre todo en el mundo del retail. Se ha enfocado mucho en esa vía del retail. Por ahí vi un post reciente que puso que nombraba como una de las 100 líderes de marketing de México, mejor dicho, tremenda invitada que tenemos acá. Y nada, pues aquí vamos a hablar de unos temas importantísimos que ya les contaremos. Bienvenida, Claudia. Gracias, Germán. Gracias, Caro. Es un gustazo Clau. compartir este espacio. Gracias. Bueno, pues Y bueno, bienvenida, Clau. Clau, que más allá de ser la CMO de Farmacias del Ahorro, ¿quién es Claudia Ramírez? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como decía, sí, empecé ya hace mucho en este mundo que me parece fascinante. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y después mi primer puesto de alguna manera en este mundo de marketing fue en agencia de publicidad. Entonces yo empecé en cuentas, como ejecutiva de cuentas, llevaba Seagram en ese momento, que era vodka, el Absolute, y llevaba Chivas Regal y yo que cero tomo, pero bueno, me metí al mundo de las bebidas y alcohólicas y bueno, aprendí muchísimo. La verdad, además de haber sido un momento altamente divertido en mi carrera, porque la verdad es que trabajé en agencia, por lo menos desde mi experiencia fue sumamente divertido y aprendí desde muchos lados todo el tema de marketing. Y después ya, bueno, seguí en ese camino, me cambié de agencia, acabé como VP de servicio a clientes en Ferrer y bueno, pues aprendí de muchas categorías, de muchas marcas muy grandes. Y bueno, sí, la verdad es que en ese momento me di cuenta que sí, la publicidad era muy divertida, pero como que me hacía falta algo más. Entonces, justo en ese momento en el que empiezas a sentirte incómodo, la verdad la vida conmigo ha sido altamente generosa. En el momento de cierta incomodidad, como que el universo se empieza a alinear y me empieza a abrir otros caminos. Y en ese momento llegó una propuesta de Carrefour que estaba en México. Me invitaron a sumarme como directora de marketing ahí y entonces pues ahí arranqué, digamos, ya del lado del cliente. Y ese fue solo el pretexto para entrar al retail porque estuve solamente 6 meses ahí y después Chedraui compró Carrefour y entonces, afortunadamente, me invitaron a quedarme, ¿no? Como parte de la compra. Y ahí hice mi carrera, pues ahora sí que lo más fuerte ahí, la verdad, como dicen, la regué, aprendí, me divertí, me jalé los pelos, todo sucedió. Me casé, tuve mis 2 hijas, me divorcié y estuve casi 14 años en Chedraui. Y fue, la verdad es que pues cuando has manejado una cuenta de retail o cuando llevas una cuenta de retail, te das cuenta que la velocidad tiene que ser lo tuyo, ¿no? O sea, el manejo del estrés. Si quien no sabe manejar el estrés en un autoservicio, creo que no la puede armar tan bien, ¿no? Sí tiene que haber alto manejo de esto y la verdad es que, pues sí, se me dio, creo que ya era parte de mis talentos poder estar activando 8 pistas a la vez y además soy altamente inquieta, entonces cuando algo ya está más o menos, empiezo a buscarle por otro lado y entonces a veces ni siquiera me lo pedían, pero yo ya estaba organizando otras cosas que no tenían que ver supuestamente con mi trabajo, pero muy gratificante todo lo que aprendí, lo que hice. Tengo un gran recuerdo de esa época en Chedraui, ¿no? Y después de eso me tomé un ratito porque se me abrió como una posibilidad de empezar a incursionar
para mí el tema del desarrollo humano ha sido siempre como algo que le da equilibrio a mi vida de alguna manera marketera, ¿no? Entonces es como la parte profunda de lo que qué significa la vida, para qué estamos aquí, de qué va esto, ¿no? No de hacer campañas, sino no es de vender más. Eso nos fomenta como nuestros talentos o nos reta en cuanto a nuestros skills, pero me parece, desde chiquita, o sea, siempre ha sido como un tema que a mí me ha fascinado y que siempre me he cuestionado. Entonces, se abre una posibilidad de empezar a capacitar grupos, ¿no? En empresas. Lo empecé a hacer, la verdad es que, me encantó, ¿no? Y además tenía como consultoría individual, entonces, fue un cambio rotundo, ¿no? Que agradezco profundamente porque la verdad es que los aprendizajes que ahí tuve fueron altamente valiosos. O sea, y son aprendizajes de vida, ¿no? Que las personas te abran su ser más íntimo. Yo creo que no tienes cómo responder más que honrando lo que ellos compartieron contigo, ¿no? Y entonces después de eso, casual, o sea, de repente en pandemia, ¿no? Estábamos justo en pandemia y me hablaron, me dijeron, Claudia, estamos buscando alguien que abra el área marketing en Neto, que es un hard discount en México. Y y dije, como por qué la vida me está invitando a regresar, ¿no? A esto. Y sabes qué, que me tomo en serio las invitaciones de la vida, porque hay cosas que a veces no vemos con mucha claridad y luego la vida te dice, ¿qué crees? Ahora por acá, ¿no? Y entonces le hice caso y sabes qué, que descubrí que si la parte del corporativo, de ser godín, como decimos aquí en México, lo amo, ¿no? Amo estar en contacto con la gente, pero así, ¿no? O sea, como en estas juntas en donde cada quien saca como lo que es, ¿no? Y que es un laboratoriazo, ¿no? O sea, eso de estar viendo personas y ver algunos que se lo toman tan a pecho, con tanta pasión, y hay otros que dices, bueno, y como, ¿por qué parece que va en contra, no? Creo que es fascinante estar en contacto con las personas así de cerca, ¿no? Y sobre todo en equipos que son altamente diversos, ¿no? Que ahorita con este tema de las multigeneraciones, pues se hace todavía más fascinante, ¿no? Y bueno, estuve 2 años en Neto y justo al cumplir 2 años me hablaron igual también aquí de Farmacias del Ahorro, que aquí el cambio, esta invitación era todavía un poquito más arriesgada porque era moverme a Monterrey, yo soy de la Ciudad de México, y al principio honestamente no pensé que me iba a mover, pero después son invitaciones grandes. Pues ya cumplí 2 años aquí en Monterrey, aquí en Farmacias del Ahorro, y bueno, la parte de la consultoría la sigo manteniendo, sigo estudiando temas de desarrollo humano. Básicamente, bueno, me salté toda la parte de mamá, ¿no? Pero Yo creo que Bueno, esa parte de mamá la vamos a tocar ahorita. En lo que vamos a ver ahora, o en lo que vamos a hablar contigo, creo que hay mucho de ese lado humano para contarles a los que nos están oyendo. Nosotros llegamos a México y a Farmacias del Ahorro con Flyboost por primera vez bajo un reto en el que Claudia, con ese lado humano, quería formar más equipos. Y hoy tenemos la fortuna de, ya ustedes habiendo escuchado semejante currículum, pues tenemos una persona que ve los dos aspectos, tanto el marketing como el ser humano detrás. Y por eso nuestro capítulo de hoy se va a centrar en la salud mental, en cómo manejar y qué hay, qué grandes aprendizajes y qué grandes hacks nos puede dejar Claudia para todos los que estamos en este proceso. ¿Por dónde te gustaría empezar, Claudia? bueno, yo creo que lo que dices o sea, el tema del ser humano parece mentira, pero a veces se nos olvida que somos seres humanos tratando con seres humanos. Y es tan obvio desde un lado y por otro lado parece tan, ¿cómo les diré?
Sí, que a veces no entendemos que con quien estoy hablando es otro ser humano con exactamente las mismas necesidades que yo. Y a lo mejor las necesidades se manifiestan de formas diferentes, pero es real que todos queremos sentirnos queridos, es real que todos queremos sentirnos especiales y es real que todos queremos reconocimiento. Entonces, cuando yo conecto con otro ser humano que sé que está pasando por exactamente lo mismo que yo, con esas mismas necesidades básicas, me parece que las relaciones interpersonales en cualquier equipo se pueden volver mucho más amables. Porque sí es real que encontramos equipos en donde parece que el combate es lo que predomina. Y entonces empieza la guerra de egos, donde, pero yo soy más poderoso que tú, o yo soy más inteligente que tú, o yo gano más que tú. No sé, o sea, bobadas, ¿no? Que para mucha gente no son bobadas, ¿no? Y que entonces se les va la vida pues sí, aventar primero esta parte, no humana. Y que ojo, que eso también nos hace humanos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo integro esa parte que a lo mejor no es tan amable a mi vida para que entonces no me asuste que alguien más después venga conmigo a aventarme su puesto, ¿no? Es como actuar en ese cerebro reptiliano, porque cuando uno, sí, Reactivo 100%. cuando uno siente amenaza, entonces actúa desde el miedo, y cuando uno actúa desde el miedo, entonces sacas cosas de ti que es de modo supervivencia. Y me pasaba también mucho en el corporativo que muchas personas eran en modo supervivencia, ¿no? Este es mi espacio, este es mi territorio, lo voy a defender, y no me voy a dejar de nadie, y entonces, ¿no? Y ahí saca a flote el complejo de superioridad, el ego y todas estas cosas. Y sí, muchas personas están actuando así en el mundo corporativo, desde ese cerebro reptiliano y no desde un poco más ese cerebro moderno, la prefrontal de empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Totalmente. Eso Clau, creo que, perdón, Caro, pero creo que sigue. justo ese es el trabajo que tenemos que hacer, por lo menos quienes ya tenemos un poquito más de horas de vuelo en esto, es decir, llevar este mensaje, pero este mensaje actuado, ¿no? Y a ver, ojo, cero estoy diciendo que yo a veces combato y a veces también, porque a veces toca, ¿no? O sea, y a veces se nos olvida que los otros también sienten y que los otros también quieren hacer su mejor esfuerzo y que a veces a lo mejor el esfuerzo que tú estás haciendo se contrapone contra lo que ellos quieren. Entonces, es todo un juego, porque creo que sí es un juego, ¿no? O sea, yo digo que vivimos en un videojuego. O sea, a mí me encanta la analogía de que estamos en un videojuego y cada etapa tiene diferentes Retos. retos y diferentes monstruos, ¿no? O diferentes trampas o diferentes recompensas. El tema es qué tanto estoy dispuesto a aventarme los retos que me tocan en cada uno de los niveles. Porque a veces nos hacemos mensos y nada más le estamos dando vuelta y no vamos buscando, porque es como de, bueno, hay muchos videojuegos que sí, te puedes quedar ahí y haces generas más recompensas, pero ahí te quedas y no pasas y no creces y no subes. Solo a través de estos retos y solo a través de enfrentarte a tus propios demonios o a los demonios que aparecen es la única manera de subir del nivel del videojuego. ¿Y en qué crees? Hay niveles muy fáciles, porque es real. Hay niveles que dices, ¿qué onda? Esto está muy rápido. Y hay niveles que se nos complican durísimo, ¿no? Y que dices, nomás no puedo con este monstruo que tengo enfrente. ¿Qué Perdí hago? todas mis vidas y me va a tocar volver a Todas. jugar el nivel. Y entonces game over y otra vez, ahí voy otra vez, ¿no? El tema es justo eso, ¿no? O sea, reconocer nuestras propias sombras, ¿no? Que proyectamos en el otro y que a veces creemos que es el otro, pero al final somos siempre nosotros. Clau, en, es muy valioso aprender de las experiencias y de las vivencias particulares en tu vida. ¿Cuándo te viste enfrentada? ¿Qué anécdota nos puedes contar
para nosotros aprender lo que cada uno pueda extraer de ahí, de tus momentos en los que luchaste con estos temas de salud mental y con estos retos, digamos, nos puedes contar de varios de esos mundos. Híjole, a ver, no tiene nada que ver con tema laboral, ¿no? O sea, pero creo que desde ese lugar se ha orquestado muchas de las experiencias que después he tenido. Buenísimo. La vida me premió con un gran padre, ¿no? Que fue mi gran maestro, pero que fue duro, ¿no? Fue altamente duro. Y en un momento de la vida, por circunstancias, ajenas a mí, él estaba en un momento, yo creo que pasándola muy mal. Él así literal me dijo: Claudia, a partir de hoy ya no eres mi hija. Yo tenía 23 años. Y entonces eso, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? La verdad es que me enojé muchísimo, me dolió muchísimo. Y mi papá era un ser altamente orgulloso, muy fuerte, y entonces no había forma de negociar con él. Era intransigente y no había forma. Entonces, a partir de ahí yo entendí que ya no tenía papá, ¿no? Y entonces, o sea, yo dije, madre mía, yo no quiero ahora tener una guerra con los hombres, porque yo sé que eso me podía marcar durísimo en cuanto a todos los hombres son malos, todos los hombres no me van a querer, todos los hombres son rudos, intransigentes. Y a partir de ahí, con esa claridad que pues ahí lo traía, porque empecé a tomar terapia justo para empezar a sanar ese tema, ¿no? Creo que, bueno, además, por otro lado, la vida me bendijo teniendo una mamá que es psicoterapeuta, una tía que es psicoterapeuta. Entonces, como que todos estos temas, yo crecí con ellos, viéndolos muy naturales y muy normales en el ejercicio de expresar mis emociones, de expresar mi enojo, ¿no? Y donde además nadie me decía que estaba mal estar enojada. De niña fue diferente. De niña yo tenía que ser niña buena. Ya después cuando pasó esto, como que me validé estar enojada y mi entorno además me ayudó a estar validada. Entonces creo que eso pues me marcó durísimo porque aprendí a validar las emociones de los demás, aprendiendo a validar mi propia emoción, ¿no? Y además, no nada más eso, también entender que si nos duele la muela, vamos al dentista, y que si nos duele la emoción, vamos al terapeuta, ¿no? O al psicoterapeuta, a lo que tú sientas que es el llamado como para poder tocar fondo, pero tocarte tú a ti y decir, ¿cómo le voy a hacer para yo estar bien conmigo? Porque, pues sí, yo creo que soy afortunada en que esa comprensión la tuve desde muy temprana edad, donde entendí que nadie me iba a poder hacer estar bien si yo no estaba bien conmigo. Y entonces por eso hablo que mi papá me dio ese gran regalo, porque gracias a él me volteé a ver de una manera profunda, directa, intensa, y entendí que ni era culpa de él y que era responsabilidad mía cómo quería vivir la vida, o enojada y como víctima, o no, simplemente tomando eso como un hecho que no me marcaba, pero que me enseñaba a poder yo transitar de la manera que yo elegía. Entonces, eso, además, pues sí, en mis trabajos, evidentemente me ha ayudado, porque sí me he encontrado otros, digamos, otros personajes que se parecen, ¿no? Siendo autoritarios, siendo rígidos, siendo orgullosos, siendo impositivos, y que gracias a esa primera experiencia, ¿no? Con mi papá, no quiero decir que sea fácil siempre, ¿eh? Y a veces te agarran este momento vulnerable y madre mía, pero cuando pones distancia, cuando yo logro poner distancia, entiendo que no tiene que ver conmigo y que yo puedo volver a elegir cómo quiero responder frente a esa situación. Un tremendo aprendizaje desde tan chiquita. Que bueno, ya no estaba tan chiquita, pero sí, o sea, yo había sido niña de papi toda la vida, y entonces, claro, fue peor que una muerte, ¿no? Porque aquí además fue una decisión de él, ¿no? No fue que la vida de alguna manera
porque entiendo que perder a alguien es durísimo, pero cuando lo pierdes porque él decide, ¿no? Que así ya no va a ser, fue poderoso, pero fue altamente revelador, ¿no? En muchos aspectos de mi vida. Ese mundo tuvo que ser difícil de pasar, ¿no? Y que Ese yo creo que mundo, todavía uno lo siente. Todavía queda un pedazo de ese mundo que uno siempre tiene que pasar. No, me imagino que vuelve, y que vuelve, y que vuelve, y que tiene ese uno ahí. monstruo vuelve, ¿no? Ese monstruo vuelve. Y entonces decir, a veces lo mejor es darle la vuelta, ¿no? Y escaparte y salir del nivel para irte al otro. Y hay veces que no queda de otro y hay que enfrentarlo. ¿Qué herramienta usaste para entender que ese problema no era tuyo, para extraerte de la situación, para no volverte víctima de una situación tan dolorosa con una Porque al persona con la principio que sí tienes fui tanta víctima. estima? Sí, Claro, sí. seguro eso fue un proceso. Sí, fue un proceso, y ¿sabes qué? Creo que hay mucha fuerza en mí, ¿no? O sea, hay porque como en la adolescencia yo empecé a construirme, yo creo que yo fui, como rebelde de closet toda mi niñez, porque yo era niña bien portada, yo hacía la tarea y era de dieces, ¿no? Pero en la adolescencia empezó a salir la Claudia Ramírez, que sí es altamente fuerte, o sea, que no le gusta que le digan qué hacer. Y entonces, ahí empecé a construir esta Claudia que hoy soy, que de verdad no tiene nada que ver con esa Claudia niña, buena, ¿no? Que además escribía en su diario todos los días. Hoy me comí la sopa de fideo, ¿no? Y no me peleé con mis hermanos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque claro, yo me quería ir al cielo, yo tenía que ser niña buena. Y entonces yo dejaba muestra en mi diario, porque ese ha sido una de mis herramientas, como escribir en el diario. Y de verdad, desde chiquitita, ¿no? Este tema del journaling es, bueno, desde mi perspectiva, una de las cosas que yo siempre recomiendo, porque el plasmar en palabras lo que te está pasando es súper poderoso, ¿no? Porque a veces hasta que no escribimos verdaderamente concretamos la idea, ¿no? Entonces, cuando yo ya lo escribo, y además hay veces que dejamos así, que sea como libre escritura, y salen unas cosas espectaculares. Entonces, bueno, ese sería una de las cosas que yo recomendaría. Pero, pues, Caro, creo que era una fuerza que ahí estaba construyéndose, y entonces, ¿cómo logré después poder poner? Yo creo que en este proceso ha habido muchos maestros en mi vida, ¿no? O sea, entre mi primera terapeuta, y después empecé a tomar cursos de desarrollo humano. Entonces tuve un maestro que me abría así el mundo para ver que no era el mundito en el que yo vivía, sino que verdaderamente era una cosa espectacular el mundo, el universo. Entonces, empecé a explorar temas que además, hacía que yo abriera mi perspectiva, abriera mi visión. Y después también estudié otras cosas mucho más racionales. Estudié budismo tibetano también. Este, Estudié meditación porque me volví también maestra de meditación. O sea, la verdad es que ha sido todo un tema. Estudié semiología de la vida cotidiana. Es como todo un modelo en el que tienes que instaurar el yo observante para poder interactuar contigo y con todos los demás, ¿no? Entonces, y que además cuando tú estás en conciencia de ti, es más fácil poder poner distancia y decir, eso no soy yo, yo no hice. Y entonces sí, hay veces que un día dices, eso no soy yo, el día siguiente te vuelves a enganchar, ¿no? Y el otro día es, a ver, otra vez, ya, cuando puedes poner esta distancia en conciencia, donde yo no soy lo otro, es una joya. Y sí, creo que ha sido parte de todo este proceso de muchos años de estudiarme, ¿no? Porque he leído todos los libros de autoayuda que ustedes pudieran imaginar, porque hay apetito en mí de cómo poder pasar los niveles del videojuego de una mejor manera siempre. Pues, Y así ha sido parte del proceso.
Buenísimo. Oye, gracias por la apertura de todos estos, porque a veces la vulnerabilidad, ¿no? Todos tenemos a veces una coraza donde tenemos esos secretos más íntimos y abrir este tipo de cosas, pues demuestra mucho y muestra mucho lo que eres y el mostrar vulnerabilidad es un gran pilar. Es un acto de valentía. Como dice Brené Brown, ¿no? Sí, Amo a Brené Brown. O sea, yo también. y estabas diciendo algo que me parece espectacular y es el de no definirte. Digamos que de lo que dices hubo una herramienta que me voy a permitir complementar acá es, a mí me sirvió mucho el no soy, sino estoy siendo. Y a mí me tocó poner un post-it enfrente de mi oficina que decía estoy siendo y es no soy perfeccionista. Estoy siendo en este momento lo que quiere decir que lo puedo cambiar. No es mi identidad. No soy micromanager. Estoy siendo micromanager en este momento, lo que quiere decir que lo puedo cambiar. Y si hago conciencia de eso, puedo ser mi mejor versión de lo que quiero ser. Eso me parece muy chévere en crear esa conciencia de uno mismo y como una pequeña herramienta. Y quería que nos moviéramos al mundo corporativo. Tú con todo este conocimiento, ¿qué challenge nos puedes contar que hayas vivido en el mundo corporativo alrededor de estos temas que te hayan confrontado de salud mental? Híjole, Seguro varios. muchos, muchos, porque sabes que al final he vivido en empresas donde mayoritariamente han sido hombres, mis compañeros o mis jefes, ¿no? Y a la fecha, aquí en farmacias, en el C-Level somos dos. O sea, entonces sí hay un tema donde sí, este tema de ser mujer, ¿no? Y del estigma en donde, si llora, o sea, como eres mujer, eres, sensible, lloras, y ah, la verdad es que la interacción a veces se complica, ¿no? Y creo que tienes que ser, o yo he tratado de ser como pues sí, como muy inteligente en esa parte, como para sí llevarme bien, ¿no? Sí construir equipo, pero a la vez no pasarme de esa raya en donde se puede hasta malinterpretar, porque es real, ¿no? O sea, es real que nos pasa a las mujeres donde si eres un poquito más amistosa, te tachan o sea, bueno, ahorita que lo estoy diciendo, que ese fue un reto porque en una de las empresas que trabajé, o sea, literal, una chava que yo no sé qué le pasaba conmigo, porque era tema de ella, a quien capacitara le decía, y no te metas con Claudia porque Claudia es amante del dueño, ¿no? ¿De dónde sacan esas ideas? O sea, dije, si yo fuera amante del dueño, no estaría trabajando, Le habría básicamente. puesto un pisito en algún lado. Estaría yo en un yate, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y esa vez me acuerdo que genuinamente no me enojé cuando me enteré, pero actué como que estaba enojada, ¿no? Porque, oye, no puede ser que entre nosotras, ¿no? Nos tratemos así y que además toda mi trayectoria se resuma a que soy amante de alguien y entonces yo por mis capacidades no me he ganado nada. Es nada más porque soy mujer y le guste al jefe, ¿no? Eso creo que ha sido una de las cosas sí recurrentes, desgraciadamente, y que además sí han venido por parte de mujeres. Lo has sentido más que viene de parte de mujeres. De hombres nunca he escuchado yo, por lo menos en mi trayectoria, que un hombre como que me diga, llegaste ahí porque te acostaste con tal. Nadie. En cambio, sí hubo también en una de las agencias que trabajé, también una chava me dijo eso, ¿no? O sea, yo decía, ¿de dónde se lo inventan, por Dios, no? Y yo creo que ese tema del chisme corporativo daña tanto porque al final lo que busca es desacreditar a alguien y lo que busca con la desacreditación es, pues, de alguna manera es un asesinato, ¿no? Para que ya no cuente, para que ya no valga, para que Sí. no haga ruido, ¿no? Entonces, o sea, lo estoy poniendo porque es algo que lo enfrentamos, que no es porque tenga como
como un gran peso, pero creo que es algo que se repite. Y poder decir, a ver, yo estoy segura de quién soy, ¿no? Esto no me tiene por qué afectar. Gracias a Dios no me afectó porque además no he tenido que hacer uso de ese recurso nunca, pero es fuerte, ¿no? O sea, es fuerte cuando lo ves y dices, ¿en serio nos tratamos así? No deberíamos, ¿no? Y luego, mis compañeros hombres, también hay un tema como de es mujer, ¿no? O sea, sí me ha pasado y no nada más mis compañeros, sino mis jefes, ¿no? O sea, sí he tenido temas de acoso, eso también es fuerte para poderlo manejar y entonces hoy yo sé, por ejemplo, que en su momento cuando tuve un evento de acoso, no lo dije porque me dio miedo, porque sentí que se me iba a venir en contra mía toda la estructura y hoy me arrepiento durísimo de no haberlo hecho, ¿sabes? Pero claro, ya ahorita levantar la mano sería altamente absurdo, ¿no? Pero por eso hasta a lo mejor lo estoy diciendo ahorita, porque es como en su momento no lo dije, sí lo debí haber dicho, aunque me hubiera muerto de miedo, porque son de estas cosas que si uno no levanta la voz, ¿quién lo va a hacer? Vale, vale. Eso que está, a ver, sí, o sea, digamos que la salud mental yo la veo por dos ejes, ¿no? Un eje, el que le pasa a uno mismo, ¿no? El que uno mismo se pone techos de cristal, sus inseguridades, todo lo que uno juega consigo mismo, ¿no? Y Pues, está todo lo que viene del exterior, ¿no? Eso de envidias, malos comentarios, acosos, o gente que te quiere hacer el mal, que no, todo este tipo de cosas que hablamos. Y digamos que voy a centrarme primero en estos ejemplos que decías desde el exterior y que para tener control de eso que viene en el exterior, pues me imagino que el llevar todo un proceso de autoconocimiento con terapia, con todo esto, te ayuda mucho a controlar y a permear eso malo que viene del exterior para controlar tu salud mental y mantenerte centrada para contrarrestar esos tipos de ataques exteriores que pueden afectar la salud mental. Me imagino que eso te ayudó mucho a poder manejar. 100%, Germán, porque creo que, o sea, el estar siempre en tu centro, o por lo menos regresar a él, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué sí soy? ¿No? ¿Quién es Claudia? Y de verdad esto me va a afectar. Porque no creas, ese diálogo lo tengo muchas veces. Cuando de repente la emoción se ve afectada o sea, real, lo llevo al pensamiento y entonces como pensamiento digo, a ver, esto tiene el poder de afectar tu estado de ánimo ahorita. Y a veces digo, sí, estoy muy enojada, voy a dejar que se me baje, ¿no? Y entonces, pero ya me reconocí que estoy enojada y ya sé que hay un proceso donde literal me enfrío, ¿no? Así tal cual. Pero hay veces que digo, híjole, hay veces que no hay una emoción tan profunda y entonces nada más digo, esto no me toca. O sea, ya ven que hay diferentes, yo digo que hay botones, estamos llenos de botones, ¿no? Y hay unos chiquitos y hay unos más grandes. Hay veces que te tocan un botón chiquito y no te detona en nada, ¿no? O sea, es como de tu tema. Hay veces que tenemos botones como mucho más expuestos, ¿no? Y más grandes, que dices, ay, ay, sí me duele. Pero yo creo que sí, el tema es siempre regresar a ti y ver qué te está pasando y qué, o sea, en dónde te sientes justo, vulnerable, ¿no? ¿En dónde crees que te está afectando o te puede afectar? Porque no todo afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, desde ese lugar, sí creo que el llevarlo todo a un lugar racional para que, bueno, yo creo que los problemas se resuelven pensándolos, ¿no? O sea, es como, porque a veces queremos resolver el problema con la emoción, eso no va a salir bien nunca, ¿no? Hay que subirlo, ¿no? Y entonces decir, a ver, porque por ahí dicen que detrás de una mala emoción hay un pensamiento equivocado. Entonces, ¿qué pensamiento me está llevando a tener esa emoción que no me está ayudando, esa emoción no funcional? Ya cuando yo logro que, ya entendí, me dio vergüenza o me siento que quedé en ridículo. Entonces ya cuando dices, ni modo, ¿no? O la regué, tengo que ir a disculparme porque me quedé mal, porque
dije algo que no tenía que haber dicho e hice sentir mal a alguien. Y yo no quiero estar mal con ese alguien. Entonces, cuando sí estás en esta, porque creo que la ventaja cuando uno está en este yo consciente, en este yo observante, donde yo me observo, buscando por lo menos, y yo sé que es bien complejo, pero las 24 horas del día, o por lo menos las que estás despierto, es decir, a ver, esto que me gustó, no me gustó, o sea, si hay una constante evaluación de lo hice bien o me quedo satisfecha con esto o no. Porque hay veces que las juntas también salen terribles, ¿no? O sea, entonces se vale decir, sorry, la verdad dije algo que creo que no estuvo tan bien, te pido una disculpa. Y ¿sabes qué? Es algo que yo he aprendido a hacer, pedir disculpas, ¿no? Porque también tiene, o sea, eso de que, yo hice lo que hice, pero es tu tema cómo tú te sientas, y no, honestamente, hay que tomar la responsabilidad de que a veces somos nosotros detonantes de emociones no amables en el otro, ¿no? Y entonces hay que tener la humildad para decir, si te hice sentir mal, discúlpame, no era mi intención. Porque genuinamente a veces no es tu intención, pero ves cómo se desconfigura el otro. Y si tú estás atenta al otro, pues sí ves que le impactó no positivamente algo que dijiste. Y entonces no nos cuesta nada llegar y decir, hijo, dije algo que no te gustó, ¿verdad? Discúlpame, no tenía esa intención. Y de verdad es bien fácil desde ese lugar arreglar la situación. A veces el otro te dice, puede no reaccionar de una manera amable. Bueno, ya tú decidirás cómo sigues. Híjole, cuando quieras, si quieres, platicamos. Y listo. Pero sí es una chamba, o sea, creo que nuestra salud mental es una chamba que requiere toda nuestra atención plena. Eso es lo que creo. Entonces, Claro. ahí hay un hack, perdón, ahí hay un hack buenísimo que es atención plena en ti mismo, self-awareness. Y a mí 100%. me medían en una de las empresas también en las que trabajé, uno de los valores por los que te medían como líder era self-awareness. Y yo creo que yo nunca entendía eso que significaba. Hoy lo hoy lo entiendo, pero creo que en su momento no lo entendí. Y es la importancia de verdad de poderte observar, de poder estar pendiente de cuáles son tus sentimientos para poder actuar de una manera más tranquila y racional y no dejarse llevar por la emoción, como decías. Hay una gran fortuna en uno poder tener un jefe y un líder coach. ¿Has tenido temas de salud mental en tus equipos? ¿Cómo los manejas? Sí, porque sabes qué, que es parte de lo que creo que me queda como para también es dar de mí, ¿no? O sea, si me dediqué en algún momento a capacitar equipos y a darles ciertas herramientas, todo cierto conocimiento al respecto del autoconocimiento, pues qué mejor que hacerlo con tus propios equipos. Y entonces, desde que estuve en mi chamba anterior, que ya tenía yo esta, pues digamos, como ya tenía la experiencia de estar en estos grupos y poderlo hacer, entonces lo empecé a hacer con mis equipos y hasta, ¿sabes qué? Que fue buenísimo porque cuando me fui, también les di como una charla a todo el equipo directivo, a todos mis pares y bueno, la verdad es que lo agradecí muchísimo porque fue como cerrar ese trabajo dándoles algo que a mí me parecía que podía servir como para la vida de todos ellos, ¿no? Aquí en farmacias también lo he hecho, no tan seguido como me gustaría. Ya he tenido como 2 o 3 charlas así, ¿no? De responsabilidad afectiva, de inteligencia emocional. Y ahorita ya está planeado otro, que es como este tema de la tipología humana, porque hay que saber con quién platicamos, con quién estamos al lado, ¿no? Y sí hay ciertas cositas que nos ayudan a tener mejores conversaciones y mejor negociación con otros, que a veces queremos entrar por donde hay muro. Hay personas que queremos entrarles por donde no hay puerta. Hay que entender cuál es la puerta de cada quien para poder hacerlo.
Entonces, eso, la verdad es que está ahí ya el curso listo. Lo he tenido que cancelar desgraciadamente 2 veces, pero es parte de lo que hago. Y ¿sabes qué? Que todos los lunes que tengo equipo o sea, tengo reunión con mi equipo directo, pues lo que busco es justo eso, conectar de persona a persona, que hablemos no de trabajo, sino hablemos de nosotros, porque no hay mejor equipo que el que se reconoce con las mismas necesidades y con las mismas eventualidades que sus pares, ¿no? Y entonces, la verdad es que no es que todos sean grandes amigos, pero todo el mundo sabe que va la vida del otro, ¿no? Y ahora en esta hasta me regalaron un juego de cartas del universo para que el universo te entrega un mensaje y así cerré la agenda de este lunes, ¿no? Con un mensaje del universo y bueno, de verdad no saben, parecía que cada uno había escogido lo que necesitaba, porque además lo quisieron compartir y cada quien lo compartió. Y como todos sabemos en qué va cada uno en su vida, todo el mundo decía, ¿en serio le salió esto? Bueno, haz de cuenta. Sí busco tener esta, esta, esta forma de acercarme y de ver cuál es la necesidad específica de cada uno, de comprender hay quienes no, a veces no quieren, ¿no? O sea, y hay que respetarlo también, ¿no? Es parte de, dicen, el coach, si el otro no quiere hablar, pues no quiere hablar, tú no puedes, forzar ningún proceso, pero que por lo menos busco estar muy atenta de la gente que está en mi equipo y de los que están alrededor, sí busco. Pues buenísimo tener un líder así y no puede hablar de estos temas, ¿no? Y no solo del tema funcional del día a día, de si la campaña funciona, de esto y lo otro. Y yo creo que no hay rol dentro de una compañía que se asemeje más a la vida humana que el marketing, porque es lo mismo que queremos hacer con los clientes, con los consumidores, de entender los insights, de qué le duele, y los de marketing son unos duros en eso, pero no lo aplican para ellos mismos, ¿no? No lo aplicamos para nosotros, ¿no? Yo digo por experiencia propia, muchos años en marketing y en verdad empecé un proceso de autoconocimiento a mis 37, 38 años, ¿no? Y que lo hacía para grandes marcas, no lo hacía para mí mismo. Claro. Queremos entender a nuestro consumidor y no nos entendemos nosotros. ¿Cómo? Sí, Entonces sí, por eso no es que sea el objetivo, porque mi objetivo sí realmente es como desde este lugar humano que a mí me gusta conectar con lo humano, pero es que hace, como dices, hace todo el sentido, porque yo me tengo que conocer a mí, tengo que conocer mis necesidades para entender cuáles son las razones por las que compro lo que compro y por dónde compro, ¿no? Y por qué es este canal o este otro canal, o este producto o este otro producto. Entonces, sí, yo creo que este tema del autoconocimiento, todos los marqueteros tendríamos que implementar. Bueno, todos los seres humanos, por Dios, Sí, de ¿no? acuerdo. Todo el pero mundo. deberían ser Además, porque es que es un proceso que no acaba nunca, porque como uno todo el tiempo está cambiando, Sí. entonces, pero yo les voy a contar que hace poquito, porque yo he trabajado en autoconocimiento desde que soy chiquitica, a mí me dieron como esas clases de programación neurolingüística y de metafísica y meditación, y mi mamá también era muy de esa onda, y entonces yo vivo buscando cómo conocerme y Germán también. Y pues Germán ha sufrido de burnout, yo de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Así que mejor dicho, por ese lado, hemos sido muy responsables en afrontar, aceptar, no negarnos lo que nos está pasando, sino aceptarlo y enfrentarlo. Pero siempre, como dices tú, hay un nivel adicional. Esto no para. Y entonces hace poquito le pregunté a mi marido y le dije, oye, ¿y tú has pensado alguna vez como en trabajar en algo pues tuyo? Se volteó y me dijo como, a ver, ¿en qué tengo que trabajar, no? Porque como uno todo el tiempo les está diciendo qué tienen que hacer y yo no, pues no, yo no sé, pero pues todos tenemos cosas en que trabajar. Ahí te la dejo. Sí. Porque claro, ¿sabes qué? Que cuando yo creo que cuando uno vive el beneficio de estar en contacto contigo, ¿no? Y de cuando así tenemos estas epifanías de, ya, como decimos acá, ya nos cayó el 20 de por qué esto y por qué el otro. Claro que quieres que a toda la gente a la que tú amas les caigan los mismos 20
para que vean el nivel de plenitud que se puede vivir, porque obviamente se quiere compartir el bienestar. Y entonces los que hemos estado trabajando esto o trabajándonos, ¿no? Decimos, híjole, ojalá quieras trabajarte, porque no hay cosa más maravillosa que eso, ¿no? Y entonces, claro, en el trabajo, claro que dan ganas también, pero ahí, bueno, hay que respetar ciertas líneas, ¿no? Dependiendo de la confianza que tengas con las personas. Hay quienes sí se abren, hay quienes definitivamente no se abren, y uno tiene que respetar eso, ¿no? Pero ya por lo menos, como dices, ¿no? A tu círculo cercano es, ay, por favor, échate este librito, ¿no? Y hablando de eso, de esos libritos, ¿tú a quién sigues? ¿Cuál es? ¿De quién te consideras seguidora? Bueno, Brené Brown es así, o sea, una de las mujeres que me parece fascinante, ¿no? Sí, así igual también. A ver si me sale el No sabía corazón. que salían corazones, pero mire, Salió. Te voy a decir, me encanta y sigo mucho a Joe Dispenza. Hago mucho el trabajo de Joe Dispenza. Este tema de recordar el futuro me parece espectacular, ¿no? O ¿cómo sea, así? este tema, una de las cosas que propone es que cuando tú entras en una visualización, y es una visualización creativa, porque al final tú creas tu propia realidad, ¿no? Y entonces, supongamos que yo me veo presentando una campaña y además me meto a ese momento y vibro, siento, invento esa emoción de estar presentando mi campaña y que me vaya perfecto. Después regreso al presente y entonces recuerdo el futuro. Y Ese entonces, futuro que visualizaste, ese futuro idealizado de lo que quieres que suceda. Y me encanta ese ejemplo, voy a poner uno que no está exactamente en el mundo corporativo, pero a mí me pasó que hay una fundación acá de una señora que se le cae un hijo de un noveno piso o de un décimo piso a los 3 años de edad y ella empieza a hacer una fundación, pero ella muestra una foto de su hijo. Y cuando fui mamá, entonces yo adopté ese miedo. Dios mío, lo voy a ver caer, 9 pisos. Y la contravisualización que uso es, empiezo a sentir mi cuerpo tensionado porque se va a caer, porque qué va a pasar, porque no estoy con él, porque no lo estoy cuidando. Y esto era en una situación en donde nosotros teníamos un apartamento con balcón o estábamos en un apartamento con balcón y yo estaba en el primer piso que había un tema social. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento lo voy a ver caer? Y los nervios, la ansiedad, la angustia, porque el cerebro no distingue entre qué es realidad y qué es ficción. Y empecé simplemente a decir, estoy teniendo este pensamiento fatalista y lo voy a cambiar por, estoy entrando a mi hijo a una edad adulta, a la iglesia, y se está casando ese día y está creando su nueva vida y está perfecto. Y el solo hecho de cambiar una cosa por otra, cómo lo empiezas a sentir en la tensión de los músculos, en tu reacción frente al futuro, el poder que tiene la visualización futura para poderla traer es espectacular para poder manejar esos momentos de ansiedad o de simplemente que todos los seres humanos nos armamos unas películas terribles, ¿no? sí, Y eso terribles. hay que aplicarlo en el trabajo. Eso hay que aplicarlo, como tú lo decías, esa manifestación, esa visualización, hay que aplicarlo en una junta. Hay que aplicarlo en, voy a sacar esta campaña adelante. Voy a, no, a contrarrestar lo que hablaba ahorita de esa salud mental, ese autosabotaje que uno tiene interno, no el que nos dan los demás, sino el interno que uno tiene, donde se pone un techo de cristal, donde tiene problemas de autoestima, donde no se siente suficiente, donde cree que lo que está haciendo no es suficiente, ese tipo de cosas, me parece un hack buenísimo de cómo transformar un pensamiento negativo, bien sea desde el mundo corporativo o desde el mundo personal, en algo positivo para poder transformar esa realidad. Y ahí me meto un poco con el campo de la física cuántica porque todos atraemos de acuerdo a la vibración y en la forma en que vibramos. Todo tiene una vibración, ¿no?
Entonces, si tú piensas cosas malas o que te van a pasar mal, pues la vibración Te baja y alejas. atraes cosas malas, ¿no? Por eso dicen que el pensamiento positivo es tan útil, yo lo vine a entender, ¿no? A mis 38, 39 años, y es física cuántica. Es si tú vibras positivo, ¿no? Elevas tus pensamientos a algo positivo y tienes unas frecuencias altas, pues vas a traer eso, ¿no? Está demostrado que el que roban en la calle es el que se sintoniza con la frecuencia que tiene el ladrón, ¿no? El ladrón vibra bajito, por ende, si tú vas vibrando bajito por la vida, pues se te pega una gripe, se te pega el estrés, se te pega la ansiedad, te enfermas y te roban, o te estrellas, o no. Entonces, eso es importantísimo lo que dices, Clau, porque hay que vibrar alto y para vibrar alto hay que tener pensamientos positivos y proyectarse positivamente. Y sabes que hay que tener una disciplina. Sí, es un tema de disciplina de la calidad de pensamientos que yo me permito tener. Porque a veces siempre la loca de la casa y entonces empiezas a darle vueltas con pensamientos fatalistas y decir, para en este momento, cambia la calidad de tus pensamientos. Y sí tenemos que empezar a hacer todo un ejercicio de o sea, qué pensamientos quiero tener. Es real, ¿no? Y a veces creemos, no, yo no puedo mandarle, el cerebro piensa solito. No, o sea, no, claro, piensa solito porque lo dejas sin rienda y tú decides hacia dónde quieres dirigir tus pensamientos, ¿no? Entonces creo que, y ahorita que lo estaba diciendo, me acordé de otra cosa que también creo que determina mucho este tema de la salud mental. Es dependiendo de la calidad de relación que yo tengo conmigo mismo, es la relación que yo tengo con los demás. Y dependiendo de la relación que yo tengo con los demás, es la calidad de vida que yo me doy a mí mismo. Entonces, por eso es que es tan, o sea, uno dice, ay, sí, yo quiero ser el bravucón de la escuela, ¿no? O el bravucón de la oficina. Pues me imagino la calidad de tu vida. Porque mi maestro, decía una cosa que a mí eso haz de cuenta que me partió por la mitad cuando la oí. Quien no está dando amor, está pidiéndolo. Y Ujú. entonces, cuando nosotros entendemos que vamos a hablar otra vez del bravucón o la bravucona de la oficina, ¿no? Que lo que está haciendo está pidiendo amor, ¿no? Porque no lo puede dar. Y si lo vemos desde esta parte humana, tampoco es irnos a poner ahí para que nos dé, ¿no? Pero es entender y con la comprensión, con la sola comprensión que está viviendo su propia guerra, no te tienes tú que involucrar en esa guerra, porque de verdad, las oficinas dan para que agarremos guerras de todo tipo, ¿no? El tema es qué guerra sí, o sea, ¿de verdad quiero esta guerra? O esa ni siquiera es mía, ¿para qué? ¿No? Entonces, cuando llega la comprensión de que la calidad de nuestra vida realmente depende de nosotros, es una joya que tienes que cuidar. Porque además es una chamba de todo el tiempo. O sea, sí tengo que cuidar cómo voy a seguir viviendo este videojuego. Clau, Totalmente. ¿cuál es el reto más grande que sientes que tienes en este momento como Claudia Ramírez, la CMO, Ujú. Este, como líder, mira, como CMO? sí, el videojuego tiene sus buenos retos, ¿no? Tiene algunos personajes que también se pone interesante. Yo creo que te podría decir, hay muchos retos, ¿no? Hay retos en cuanto al tema de trabajo, de lo que viene en la estrategia, ¿no? Y de varios pasos que tenemos que dar para que eso se consolide. Hay también otra parte aquí internamente con el equipo, ¿no? Que se está como de alguna manera reconfigurando y entonces es como qué personajes van a entrar y qué personajes ahorita no van a ya. Y eso también configura a veces los tableros y hay que entender cómo bailar armónicamente con estos movimientos. Y yo creo que el reto, por lo menos mi reto diario, sí, de seguirme esforzando, de dar como lo mejor que tengo,
a cada momento, porque a veces se nos olvida, eso es real, ¿no? Y entonces decir, no, a ver, regresa a esto, porque me quiero seguir divirtiendo, ¿no? Y porque quiero seguir eligiéndome a mí, ¿no? En esto que hago, y eso sería, porque creo que el reto más grande soy yo. Wow, frasezota. Sí, nuestra idea es poder entrevistar a muchos CMOs y cada uno nos va a contar desde su esquina algún reto, porque todos tenemos muchos comunes, pero vamos a ponerle como un sabor particular a la entrevista de cada uno. ¿Qué te gustaría escuchar de otro CMO? ¿Qué me gustaría escuchar? ¿Qué otros retos, qué otros dolores, cómo han surfeado alguna actividad, algo? ¿Qué te gustaría escuchar de cómo lo han Te hecho voy a otros? decir que creo que vivimos en un mundo en donde hoy todos son expertos en marketing. Vivimos en un mundo que todos son marketeros, todos son expertos en redes sociales, en TikTok, en ser generadoras de contenido. Entonces, me encantaría cómo cada uno de ellos lidia con este mundo dentro de sus empresas repletos de expertos en marketing. Desde su equipo y desde los otros equipos. Más bien desde los otros equipos, porque te voy a decir, como que creo que el tema marketing, todos en marketing, por lo menos aquí en mi equipo, pues todos hablamos ese lenguaje, ¿no? Pero luego llegan otras áreas a opinar desde lugares donde mi abuelita consume esto, ¿no? Claro. O mis muy buenos TikToks y deberíamos hacer esto. Esa parte, a ver, yo me divierto, pero a veces se puede volver interesante porque a veces puede ser ciertos personajes que te dan esas opiniones, pero a veces son personajotes, ¿no? Entonces es cómo lidiar con ese no expertise formal, digámoslo así, que a veces se vuelve muy interesante. Es un reto a la salud mental, ¿no? En esas opiniones que da una junta, un C-level o cualquier persona y te dice, pero es que a mi esposa no le gustó tanto, ¿sabes? Yo me dice por dentro, porque tu esposa no es el target, ¿no? Entonces, no, y cuando te le dice un presidente de la junta o un CEO, primero que todo, cuando a mí me pasaba eso, automáticamente pensaba, ahí no hay criterio. Porque si uno tiene criterio y está en esa posición, automáticamente tiene que filtrar ese comentario. ¿No? Si uno es estratega y si uno tiene como una ¿Sabes capacidad. qué, Germán? A veces se contagia. Y si las juntas son muy grandes, sí, a mi esposa tampoco, a la mía tampoco, a la mía tampoco. eh, Y madre de Dios, ya hay un mundo de esposas desesperadas que no les gustó. Y Uy, entonces, tengo a alguien en mente que tiene una historia buenísima en donde se frustró la salida de un producto nuevo por el que venían trabajando por el pasado año por un comentario de ese estilo. Espérenlo. va- Espérenlo. mira, al final lo que tienes que hacer es pues reírte, ¿no? O sea, pero sí creo que puede generar mucha frustración por otro lado, ¿no? ¿Cómo le das la vuelta y cómo lo puedes navegar y que no afecte la productividad de todo el equipo y de toda la empresa? Porque a veces pega en muchas cosas que valen mucho dinero. Ciertamente. Clau, ¿cómo podemos resumir los hacks que nos acabas de dar frente a la salud mental? Creo que lo que o sea, como decía hace rato, creo que el reto es estar en conciencia plena de ti, ¿no? En atención plena de ti y también del impacto que tienes en los demás, porque ahí sí hay responsabilidad, digamos, humana. El otro tema que yo diría es, si pueden tomar terapia, tomen terapia, ¿no? O sea, si les duele una emoción, arreglen esa emoción. La terapia no tiene que ser eterna, cero. Con 10 sesiones bien llevadas, puedes terminar un proceso maravilloso. Si de entrada te da miedo tomar terapia, haz journaling, escribe en tu diario y hazte caso y saca eso que te hace daño, porque a veces hay las emociones plasmadas, las liberamos
y entonces ya después podemos ponerle distancia y las podemos leer como algo que ya no es mío, que sí sentí, pero que ya no soy yo. Es que más. Y sí, o sea, como saber que estamos en un videojuego y que nos van a pasar muchas cosas, pero que depende de nosotros cuál es la forma en que respondemos a eso que nos pasa. Entonces, si estamos en esa atención plena, podemos responder de muchísimo mejor manera. Sí, bravo, aplausos. Muy, muy grandes hacks. Estos, te conocimos en un momento en el que estabas aplicando mucho de esto, en donde estabas unificando los poderes de los seres humanos de los distintos equipos de las distintas áreas para poder lograr un objetivo superior, cosa que no es tan común de ver. Digamos que también fue sorprendente para nosotros como equipo de Flyboost el ver cómo el objetivo primordial de todo era consolidar a los equipos de las distintas áreas. Era poder crear un entusiasmo, pero una camaradería, pero una amabilidad, pero un conocimiento de esa vida que tienen más allá de la oficina para poder engranar un equipo que fuera realmente efectivo y eficiente y asertivo en el reto que tenían, en el corto tiempo que tenían para ejecutarlo. Así que nos encanta poderte tener aquí, nos encanta poder haberte conocido y conocer este otro lado que es absolutamente asombroso, admirable. Y bueno, pues esperamos poder tener un poco más de ti y buscar qué otros boosters de otros CMOs también nos pueden aplicar a todos porque no nos las sabemos todas y el camino del aprendizaje, como sabemos, pues no tiene fin. Exacto. No, yo al contrario, les agradezco este espacio porque creo que siempre es altamente rico poderte compartir desde otro lugar, ¿no? Y no desde este lugar que pretende a veces ser muy pretencioso y que no lo es, que no lo es. Ya hay otros espacios para manejar los egos y para contar todas esas cosas que nos llenan el tanquecito del ego, pero este no es. Sí, Este es no, un no. espacio de servicio, este es un espacio en el que podamos convertir a todos los marqueteros en esa comunidad que se apoya. Tanto Germán como yo hemos sentido esa necesidad, hemos trabajado con nuestros demonios y hemos salido adelante, hemos sobrevivido y sabemos que hay otros que lo han hecho de otras maneras y qué rico podernos apoyar en el camino y sentir que no estamos solos. Gracias, Clau. Gracias, Al de verdad. contrario, un placer. Y yo creo que resumiría un poco esta conversación en trabajar en ti mismo es como el mayor acto de amor propio que puedes tener. Y amor por la humanidad, ¿sabes? Que imagínate que viviéramos rodeados de seres conscientes todo el tiempo. No, es que por eso se llama universo. El paraíso. Uno. Todos somos uno. Conciencia Todos de somos unidad. uno. Exacto. Totalmente. Bueno, Clau, muchísimas gracias. Nos veremos por allá en México de nuevo. Compartiremos unos tequilas en algún momento y muchas gracias de verdad por este espacio. Fue súper enriquecedor. Hablamos de todo menos de marketing y eso me encanta porque al final estamos hablando de algo más importante que el marketing y es de cómo construir un mejor pensamiento, cómo ser mejores personas y eso, el resultado va a ser un mejor marketing. Seguro. Lo siento. Bueno, Clau, Gracias a un los dos. saludos a todos por allá. Gracias. Un abrazo. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.